Un cordial saludo a todos. Eh, Estamos ya en la reflexión de esta segunda semana y para comenzar vamos a hacer inicio con la lectura del himno propiamente de este comienzo del tiempo de Adviento. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Ven, Señor, a librarnos, ven, tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. El rocío de los cielos sobre el mundo va a caer, el Mesías prometido hecho niño ha de nacer. De los montes la dulzura, de los ríos la leche y la miel, de la noche será aurora, la venida de Emmanuel. Te esperamos anhelantes y sabemos que vendrás, deseamos ver tu rostro y que vengas a reinar. Consolaos y alegraos desterrados de Sión, ya que viene, ya está cerca, Él es nuestra salvación. Bueno, hoy particularmente o esta semana coincidimos con el primer tiempo, el primer domingo de Adviento. Y comenzamos con lecturas interesantes. Yo les recomendaría comenzar también a leer el texto bíblico del profeta Isaías. Hoy comenzamos a leer también ese texto del profeta Isaías. Y se nos va a ir haciendo un poquito semejante porque San Agustín va a hablarnos también de una venida a Él por medio del Espíritu Santo que Dios ha preparado. Y es lo que esta semana hemos estado conversando a grandes rasgos entre nosotros, ¿verdad? Hemos visto cómo Agustín, al menos durante este tiempo, fue para él interesante cuadrar toda esta realidad de analizar su formación, analizar su manera de vivir y sobre todo los conceptos que tenía. Parte de la reflexión interesante en todo esto es cuando durante un tiempo un director espiritual que me estuvo acompañando, nacido en el Líbano, siempre me decía esto: Ignacio, nosotros tenemos conceptos distintos y ustedes los latinos tienen otro tipo de conceptos. El problema, la crisis a nivel teológico es de conceptos. Y a veces nosotros creemos que la felicidad la tenemos en las cosas de la vida, en las cosas terrenas, cuando la felicidad es una cuestión que no viene de nosotros mismos. Y lo que Agustín nos va a empezar a narrar. Vamos tratando de capítulo a capítulo. En el capítulo número 13, Agustín cierra las letras griegas y tiene una dificultad por esa lengua. Dice algo que me llamó mucho la atención y que va a marcar mucho la vida de los santos. Dice, por ejemplo, empezando: de seguro también lo es Virgilio para los niños griegos si lo obligan al estudio, como a mí me obligaban. Es duro estudiar obligados. Vamos poco a poco porque hay figuras trascendentales de la literatura griega que aquí vamos a encontrar. Virgilio no era griego, Virgilio era romano y es el autor de uno de los textos más interesantes que yo les había después pasado un pequeño, veámoslo así, un audio pequeño que está en el Telegram, porque Virgilio es el que nos va a hablar de una obra más grande que se llama La Eneida. Virgilio también se va a tomar o va a ser muy conocido por los que han leído la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es el que guía a Dante durante el tiempo del infierno y la subida al purgatorio. Y es como el Quijote de nuestro tiempo, es decir, muchos de nosotros íbamos a leer el Quijote y nosotros no teníamos, no sé, algún tipo de afinidad con el Quijote y nos sentíamos de pronto hasta raros y no entendíamos. De hecho, el lenguaje era muy difícil y sigue siendo difícil y nos vamos a encontrar con un pequeño stop en esa parte por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Agustín? Que obligadamente estudiar es difícil, pero él tenía que hacerlo por razones obviamente académicas. La lengua yo no la conocía y sin embargo me amenazaban con penas y rigores como si bien la conociera. Es decir, es como cuando un niño no comprende la matemática o no comprende la aritmética o no comprende alguno de las lenguas graves, esdrújulas, sobresdrújulas y estas cosas, y los padres vienen y lo castigan porque no entiende. Y de pronto el niño se ve obligado a entender sin necesidad o sin razón, y es lo que nos va a hablar. Interesante es porque siglos adelante de Agustín
nos vamos a encontrar con Francisco de Asís, claramente. Y Francisco de Asís es uno el que retoma este tema del lenguaje. Incluso para nosotros, Francisco se le conoció en otro momento como el políglota de Dios, es decir, aquel que podía hablar varios lenguajes de Dios. No solo el silencio, no solo la cruz, no solo las criaturas, sino que también tenía otras maneras. Y él nos va a hablar el tema del lenguaje porque para él es importante entender cómo fue su formación. Y luego dice así: la aprendí sin presiones, movido solamente por la urgencia que yo mismo sentía de hacerme comprender. Iba poco a poco aprendiendo las palabras, no de quien me las enseñaba, sino de quienes hablaban delante de mí. Y yo por mi parte ardía por hacerles conocer mis pensamientos. Y aquí la reflexión que yo les dejo para este pequeño espacio es cómo nos hacemos comunicar nosotros a Dios. O sea, cómo comunicamos nuestras necesidades a Dios. Y es que de pronto nosotros hacemos oraciones, de pronto rezos, de pronto el rosario, de pronto muchas prácticas, pero ¿cuál es nuestra verdadera relación o medio de comunicación con Dios? Que es importante conocerlo. Por eso es una tarea que tenemos que hacer todos. Ir de a poco conociendo cuáles son nuestros medios de comunicación con el Señor. Porque de pronto nosotros sí hacemos rezos, sí, pero hay algo más que no podemos comunicar y Él quiere que lo comuniquemos todo, aún sabiendo nosotros de pronto que Él lo conoce todo. En el siguiente capítulo dice: suplica que cuanto aprendió de niño le sirva para la gloria de Dios. Y comienza a decirnos: escucha, Señor, mi súplica para que mi alma no venga a menos bajo tu disciplina, ni desmaye en confesar las misericordias con las que me sacaste de mis pésimos caminos. Entonces él empieza haciendo una oración y dice: eh, seas tú siempre para mí una dulzura más fuerte que todas las mundanas seducciones que antes me arrastraban. Aquí él empieza a comparar y vamos a mirar la pesa de San Agustín, ¿no? Es decir, comparar las cosas del mundo con las cosas celestes. Y hay un estado de conciencia muy avanzado para San Agustín. Dice: porque cuando aprendía yo vanidades, tú me dabas disciplina y me perdonabas las pecaminosas delectación con que en ellas tenía. Es cierto que en ellas aprendí muchas cosas que habían sido de utilidad, pero eran cosas que también pude haber aprendido sin vanidad alguna. Es decir, a veces nosotros nos vamos a basar, por ejemplo, en el texto del Evangelio, cuando nos va a hablar, por ejemplo, de que Dios puede convertir los males en bienes, inclusive le puede dar vuelta a las circunstancias, pero hay cosas que de pronto vivimos que no eran necesarias haberlas vivido sin la necesidad de pronto de haber pasado por el pecado. Bien pudiéramos haber aprendido esto sin caer en la vanidad. Y el término es algo que les voy a dejar una reflexión interesante y si quieren hacer un video o un cineforo sería interesante. Hay una película de Keanu Reeves, estaba muy joven Keanu Reeves, se llama El abogado del diablo, si no más estoy equivocado está en HBO. Y el abogado del diablo, pues esto es todo un montaje, ¿verdad? De una sucesión de eventos que se van dando y el muchacho es abogado y gana todos sus casos, pero hay un diálogo que es el que quiero que se ponga, que es el diálogo final, el último diálogo entre el diablo y el abogado. Y le dice el abogado, el diablo al abogado: de todos los pecados, el que más prefiero es la vanidad, porque precisamente por ahí entra el pecado y le da durísimo, y la palabra de Dios lo retoma. La vanidad hizo que entrar el pecado en el mundo, y nos hace comprender que al final, incluso de la cinta, vuelven las cosas otra vez a comenzar desde el punto de partida y le presenta al demonio otro tipo de vanidad que puede parecer que es como una obra de caridad, sin embargo no es caridad, es vanidad. Y hay que ir discerniendo cómo nosotros vamos sacando la caridad y vamos sacando la vanidad. ¿En qué manera? ¿Ok? El siguiente capítulo nos habla sobre la condena como detestable la costumbre de enseñar a los niños el latín en obras de poetas lascivos con ejemplos de los dioses y excitan a la concupiscencia, que esto es lo que les decía yo en el capítulo 15. Maldito seas, oh río de costumbres humanas que nadie puede resistir. ¿Cuándo te secarás? ¿Hasta cuándo seguirás arrastrando a los pobres hijos de Eva hacia mares inmensos y tormentosos en los que apenas pueden navegar los que suben a su leño?
Hay en este momento una cuestión, bueno, el tema de los valores griegos están intrínsecos en este comentario de Agustín, nosotros no lo comentamos. Valores griegos que nosotros posiblemente lo veamos como antivalores, por ejemplo, la venganza es un valor griego, la belleza es un valor, en fin, hay varios momentos. Entonces, por ejemplo, las esculturas griegas, la gran mayoría de las esculturas griegas tratan de expresar la perfección del hombre en el método físico. Entonces vemos deidades desproporcionadas y vemos a hombres y mujeres con cuerpos esbeltos, pero es una función metafísica, porque al final lo que trata de mostrar es que por dentro es así esbelto. Y es un término ambiguo, porque es tanto la perfección humana dentro del término de la estética, como también va a venir la belleza física, que es reflejo de lo interior, que eso siempre ha sido un tema de los griegos y nosotros lo heredamos también como una manifestación de las cosas, es decir, como nosotros en el cuerpo vamos a manifestar lo que estamos teniendo en el interior. En la parte psicológica o psíquica, esto se le va a llamar también en términos de la psicología, este, cuando alguien somatiza, es decir, cuando alguien tiene un padecimiento en la mente, estrés, depresión, ansiedad, y se traduce en el cuerpo como herpes, como dolores de cabeza, de espalda, qué sé yo, agotamiento, sueño constante, y es real, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que dice en este caso Agustín a esto? Hablaba sobre, no he leído yo acaso que en ti Júpiter, que era tonante, es decir, tácito, en el cielo, pero adúltero sobre la tierra. Y aquí sí viene la reflexión. Hay una ambigüedad, es decir, para Júpiter o para Zeus en la filosofía griega, en romana es Júpiter, encontramos, por ejemplo, que él era muy estricto con sus cosas. Sin embargo, a la hora de ir a la tierra, nos encontramos con aquel famoso pasaje que yo les decía, ¿no? Que nos íbamos a encontrar en las obras de los autores griegos. Dice, por ejemplo, Homero en sus ficciones transfería a los dioses los vicios humanos en vez de traspasar por los hombres cualidades divinas. Vamos por partes. Este primer comentario lo hace Agustín de las obras de Homero, la Odisea. Por ejemplo, en la Odisea vamos a encontrar, por ejemplo, que Odiseo se va a ir a Troya a pelear, y así comienza la obra incluso, y tiene una lucha de orgullo con Poseidón, y Poseidón quiere un animal perfecto que Odiseo no le da. Entonces, desata la ira de Júpiter, y esto hace que terminen en una isla con unas ninfas, la isla de Calipso, y ahí pues suceden un montón de cosas, pero habla de la venganza que debería ser meramente humana, pero también se traslada a un momento de un valor griego que es algo que heredamos nosotros los humanos de una deidad. Es decir, por ejemplo, pongámoslo en un caso cristiano, de la misericordia de Dios nosotros aprendemos a ser misericordiosos. Del vengativo Dios, la humanidad aprende a ser vengativo. Por eso los griegos tienen un dios de la guerra, un dios que era el que venía, que era Marte y que hacía pues la guerra y en fin, un montón de cosas porque era parte de su cultura. Y nosotros eso no lo entendemos hasta que lo vamos captando de una cultura distinta. Esto en Homero, y no era distinto, no es como que el hombre más bien tiene las virtudes divinas, como la sabiduría, como el conocimiento, como la belleza, sino que es todo lo que es más bien como en este caso vicioso. Y recordemos que el vicio en estas obras no lo comprendamos como el vicio al cigarro, a las drogas, sino que son vicios espirituales como la avaricia, la tristeza, la vanagloria, la gula, la lujuria. Esos son vicios espirituales que vienen aquí implícitos. Luego nos va a decir, imitaba no a hombres depravados, sino a celestiales deidades. Aquí empieza el asunto, y ese es el famoso ejemplo de Danae, ¿no? Con su padre. Es decir, había mucha costumbre de ir y consultar a los famosísimos oráculos que podían ser cosas abominables. Por ejemplo, si ustedes recordarán la película de los 300, el oráculo era una cosa horrible, sumamente vulgar, horrorosa, pero así se manifestaban, es decir, poseía a una persona, una mujer en este caso, que era como lo más propio, y esta mujer poseía por aquellos espíritus, podía hablar y dar un oráculo. Entonces el oráculo que recibe el padre de Danae es, va a morir de manos de su nieto. Entonces define la manera de ir
y colocarlo a ella en una torre. Sin embargo, Zeus viene y se transforma en una lluvia dorada y llueve sobre ella, dejándola embarazada, y al final pues se cumple el oráculo. El tema es que en pos de ir imitando la perfección de la deidad, el hombre como género humano puede ir imitando lo que es errado. Entonces aquí Agustín lucha contra eso. ¿Por qué? Porque si imitamos a lo que era el dios griego o los dioses griegos, vamos a caer en lo que se manifiesta muchas veces, y perdón es que le citen tanto películas, pero es para que de pronto hagan una catarsis y se puedan hacer una idea visual. No sé si alguna vez han visto Quo Vadis, que es de Semana Santa, una de las películas más interesantes, o por ejemplo también La Sábana Santa, o de pronto Ben-Hur. Es decir, que ustedes trasladen las fiestas que se hacían en los palacios de esas películas. De hecho uno las ve y es un desenfreno tremendo por todo lado, ¿no? Entonces eso mismo se trasladó en el imaginario a algo normal. ¿Por qué? Porque los mismos dioses en su Olimpo, en su monte, en su cielo, para crearlo así entre comillas, podían hacerlo y lo imitaban. Y ellos a su vez hablaban de un culto a estos dioses, por ejemplo a Artemisa, por ejemplo a Atenea, que eran los dioses de la belleza, o a Venus en el método romano, y por eso es lo que él ve. Esto que está pasando, esto no debería de imitarse, y esto lo hace la gente por un mal ejemplo que se les ha dado y han caído en la mentira. En el siguiente capítulo nos va a hablar de los ejercicios escolares y las veces que Agustín, siendo niño, reprobaba. Entonces dice, por ejemplo, pues nunca había oído yo que Juno es una diosa también, hubiera dicho tales cosas, pero nos forzaba a seguir como vagabundos los vestigios de aquellas ficciones poéticas y a decir en prosa suelta lo que el poeta decía en verso. Es decir, esto es igual un pasaje de la Eneida, en el capítulo 1, en el canto 1, perdón, en el parágrafo 38, donde va a hablar de que Juno, que es la diosa, quiere sacar a un rey que viene de Persia, quiere sacarlo y no lo logra. Entonces ella, airada, pues dice cosas que no debería, en tonos grotescos. Entonces, como es cultura, quieren meterle a la cultura, y él dice, bueno, nos hacían decir esto por una realidad académica. Y aquí yo hago un paralelo. En la educación actual, hoy, hay cosas que le han dado a los jóvenes, a los chicos, que quieren enseñar como una cuestión de cultura, pero que no es. Entonces, con la bandera de la cultura y de la educación, trasladan lo que no debería de suceder, como este proyecto del LGTBI o otras cosas, a un pensamiento normal, hablando del respeto, con esa banderilla del respeto, pero no es así. Luego nos viene a hablar en el siguiente capítulo deplora la ceguedad humana de quienes por seguir los preceptos de los gramáticos violan las leyes divinas. Y aquí él empieza a meterse en la parte moral. Dice, pero eran alabados y glorificados cuando ponían en palabras adecuadas y con buena ornamentación sus peores concupiscencias. Esto vamos a explicarlo así. Este capítulo va a hablar básicamente de cuando alguien hace algo que es reprobable y usa palabras propias, incluso puede pasar por culto. Y aquel que haciendo el bien dice las cosas de forma más austera, pero puede pasar por un inconsciente o por un vulgar. Y eso es lo que él dice. Ahora mismo has sacado del terrible abismo a un alma que te busca y tiene sed de ti, de deleitarse en ti, un alma que te dice, he buscado, Señor, tu rostro, y yo habré siempre de buscar. Agustín cae en la cuenta de que ha pasado por varias situaciones donde se encuentra, por ejemplo, con esto que comentábamos en el grupo, en algunos audios que escuchaba, de que él peleaba haciendo las cosas mal, apostando y todo, y peleaba porque él defendía el error, digamos, la cabezonada de persona, es decir, está errado y sigue defendiendo el error. Y esto, si se ponía en palabras, eso puede convertirse en verdad. Y es algo que, por ejemplo, los que estudian leyes en la hermenéutica y todo esto se puede tratar. Es decir, la argumentación en filosofía es una de las cosas más importantes que se estudian. Porque usted
puede decir lo que sea, aún siendo mentira, buscando argumentos de manera, vamos a ver, tratando de justificar las cosas y sale. Es decir, si la otra contraparte no tiene un argumento mejor, entonces quedamos muy mal. Entonces, básicamente es lo que él está diciendo acá. Y le pide al Señor, ¿no? El que vive en un afecto libidinoso, vive en tinieblas lejos de tu rostro. Al final eso es lo que pasa. Cuando una persona va en contra de su naturaleza, se deforma. Y es interesante porque esto no es materia de esta lectura, pero la deformación del alma es una de las realidades que vamos a experimentar. No sé si acaso hemos leído, no sé, de pronto han leído algunos momentos, no sé, ahorita el santo, posiblemente Santa Faustina en algunos momentos nos dirá sobre su encuentro con las almas del purgatorio, inclusive con almas que son deformadas y tienen aspectos no de almas humanas, sino de animales, porque adoptaron en su vida una manera de vivir propia de eso. Entonces se han convertido en eso, entonces el fuego del purgatorio tiene que ir purificando esa alma, obviamente con oraciones y misas y otras cosas, para volver a su estado original, es decir, al estado que Dios la hizo de un inicio y poderla justificar, hacerla santa, que eso significa justificar, en el caso bíblico, y llevarla a la gloria por el amor. Entonces, por esa razón, pues él va a hablar sobre esto, ¿no? Sobre quien vive en tinieblas, porque incluso van a haber personas que viven esta situación y están en una completa ignorancia sobre el asunto. El siguiente capítulo nos va a hablar de confesar, hacer el bien, el mismo temido más el barbarismo que el pecado y admite haber perdido su inocencia infantil con innumerables mentiras y hurtos y fraudes. Ok, aquí él dice lo siguiente, pues los ofendía engañando con incontables mentiras a mi pedagogo es el que se encargaba de la enseñanza, a mis maestros y a mis padres y a todo por la pasión de jugar y por el deseo de contemplar espectáculos vanos y luego divertirme en imitarlos. Cometí muchos hurtos en la mesa y la despensa de mis padres y parte movido por la gula y en parte también por hacer algo o dar algo a muchachos que me vendían su juego. San Agustín ya empieza, digamos, a caer en algo que nosotros vamos a llamar las mentirillas piadosas. Los santos son muy tácitos, o se miente o no se miente, o se es santo o no se es santo, pero no hay medias tintas, es decir, no se justifica que un pecado sea más grande o más pequeño en términos de la moral solo por la dimensión del impacto que tiene. Sigue siendo para el alma igual de dañina, es decir, una persona podría no salvarse si cae en la cuenta de que lo que está haciendo aún es malo y así lo hace, ¿no? Y hay una conciencia, yo no sé si en algún momento les había tocado el tema en otras lecturas, pero la raya entre el pecado venial y el pecado mortal incide en la reincidencia del pecado en una parte y en otra reincide en la conciencia de pecado que existe, es decir, aquel que sabe que está haciendo el pecado, está pecando y peca aún así, o aquel que no sabe que está pecando, siente que no está bien, pero aún así peca y se convierte en un pecado venial, y sabiendo después que es pecado venial, insiste y reincide en el mismo pecado, convirtiéndolo en mortal por la insistencia de la persona. Entonces Agustín entiende que esto para sus primeros lectores era importante porque inclusive algo tan pequeño como esto se puede agravar y comienza a enfermar el alma y el alma se va haciendo cada vez más y más devoradora, digamos, de pequeñas cosas y termina haciendo pues por grandes hurtos. Aquel que comienza robando pan de la mesa acaba robando un banco. Y ahí por ahí es donde empieza Agustín a hablarnos. El siguiente capítulo ya es el final, el último de esta lectura, y avanza con el mismo tema. Me gozaba en la amistad, huía del dolor, del desprecio, de la ignorancia. ¿Qué hay en un ser así que no sea admirable y digno de loor? Eso es lo que él pensaba en su manera de pensar mundana. Pero todo esto me venía de mi Dios, pues yo no me di a mí mismo semejantes dones. Es decir, cuando nos viene una virtud no hay que sentir vanagloria porque somos muy de estos o somos muy del otro y al final todo es del Señor. Pero pecaba yo por cuanto buscaba la verdad, la deleitación y la sublimidad no en Él, en Dios, sino en mí mismo y en las
demás criaturas, y por esto me precipitaba en el dolor, la confusión y el error. Agustín hace un viaje hacia afuera. Y aquí lo vamos a empezar a leer en esos primeros capítulos, ¿ya? Va a ser un viaje hacia afuera, buscando a Dios que encuentra en sí mismo. Por eso en los primeros años, sin saberlo, van hacia adelante los que van saliendo hacia afuera y luego raramente Dios les da un golpe, ¿verdad? Y los regresa a su interior. Y esto es materia de cuidado y materia también de ejercicio espiritual para nosotros. Si un mensaje como estos nos llega hoy y nos hace decir, ok, bueno, estamos buscando hacia afuera cosas, ¿qué buscamos? Tratemos de regresarnos a nosotros mismos adentro y preguntarnos qué hay en nosotros que no hemos explorado. Hay un libro en la editorial hace tiempo que salió del catálogo, hay algunos ejemplares, sin embargo, el libro es muy bello porque se llama Paisajes del Alma. Y Paisajes del Alma es algo que también está tomado referente a esto de Agustín y su teología, porque lo que hace es que nosotros tenemos dentro de nosotros paisajes hermosos, pero nunca hemos explorado esos paisajes por miedo a la soledad. El único requisito para entrar en nosotros mismos sería la soledad, en principio general, y luego vienen varios subagentes que tienen que ver con este paisaje o con esta exploración, porque una, además del silencio, de la soledad va a ser, perdón, el silencio, va a ser la paciencia, va a ser la tranquilidad y va a ser el salir del mundo y entrar en nosotros mismos. Ojo que no es una meditación zen, entonces no hay que venir con eso de poner la mente en blanco porque no buscamos poner la mente en blanco, sino buscamos en nosotros mismos la presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en diferentes momentos. Voy a contarles rápidamente un ejercicio que yo hago. Cuando yo quiero encontrarme con el Padre, resulta que mi paisaje o la construcción de mi mente como una composición de lugar es una montaña durante un gran aguacero que llueve torrencial, hay rayos y centellas que cuajan las rocas, como aquel canto, por ejemplo, del profeta Elías, cuando se encuentra con la presencia de Dios en la tranquilidad. Sin embargo, para mí Dios es poder, y eso es la manifestación de mi paisaje del alma, que es poder. Dios es poder. Cuando quiero encontrarme con el Hijo, me encuentro en un desierto, y en ese desierto camino lo que tenga que caminar a la par de la imagen que tengo de Jesús, conversando con Él mientras me aconseja, porque hay paz, pero también Él es el sabio y Él es el verbo. Y ahí escucho la voz del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y cuando quiero encontrarme con el Espíritu Santo es uno de los momentos más interesantes e intensos de mi vida espiritual, porque me encuentro durante la noche en una barca, en un océano completamente en calma. A veces está movido, a veces no, pero lo interesante es que no puedo mirar hacia abajo, entonces tengo un horror a no saber qué me va a salir debajo de esas aguas, pero tengo que mantener la barca en paz porque sé que al final la barca no tiene remos, el remo lo tiene el Espíritu, que es el que con el viento me va llevando. Y entonces eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque después vamos a ir encontrando nosotros diferentes paisajes. San Agustín lo hace y lo entiende. Y no solo Agustín, también Santa Teresa de Ávila, por eso el libro Las Moradas o Castillos Interiores. San Juan de la Cruz con los cánticos espirituales también nos lo va a entender y nos los va a dar, nos los va a expresar, digamos, de manera más poética. Pues esto ha sido la semana, esto ha sido los otros capítulos que con esto correctamente terminamos y cerramos la lectura del libro 1 y comenzamos con la lectura del libro segundo. Y este libro segundo es cortito, yo pienso que es mejor dejar, si un libro es muy grande, muy largo, es cerrarlo. Pero esta semana entonces nuestra lectura comprenderá de la página 60 hasta la página 84, donde cerramos el libro segundo para hacer una lectura solamente del segundo libro. Y nos encomendamos al Señor para terminar con nuestra reflexión de esta semana. Igual lo vamos a tomar de la oración colecta del domingo primero de Adviento. Concede, Señor, a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros para que, mediante la práctica de las buenas obras colocadas un día en su derecha, merezcamos poseer el reino celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Estamos en contacto y estamos hablando por medio de el grupo de WhatsApp. Los que tengan dudas, con mucho gusto pueden consultarlo. Yo creo que el medio de YouTube ha sido bueno porque todos tienen acceso a ellos. Hay otros que de pronto la página de Telegram no es como que un medio tan efectivo. Entonces vamos a ir buscando la forma mediante las herramientas de ir haciéndolo mejor. Que Dios los acompañe y que Dios los bendiga. Saludos.